Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número 4. Y este tema que voy a hablar se llama Que lo imposible no te detenga. Así que quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14, versículo 6. Si me lo ponen en la pantalla, mira qué rápido son los de producción. Dice, en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y tanto le agradó a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Instigada por su madre, le pidió, dame en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, ordenó que se le concediera la petición y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Llevaron la cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, quien se la entregó a su madre. Luego llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ahí donde está, yo quiero que cierre sus ojos y quiero que oremos. Padre, te damos las gracias porque sabemos que tú estás en medio de este lugar. Yo sé, Espíritu Santo, que esta palabra es lo que tú has querido hablar a tu pueblo. Y yo sé, Señor, que esta palabra es una semilla, Señor, que tú has traído porque tú quieres que esa semilla florezca, porque tú quieres abrir portales de lo imposible en esta temporada. Señor, hoy yo declaro, Señor, que cada palabra no caerá en una tierra que tenga espinos y que la ahoguen y que la asfixien, sino caerá, Señor, en una tierra que es fértil, que abrazará esa semilla y esa semilla dará fruto al 100%. En el nombre de Jesús declaramos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Amén y amén. ¿Qué vemos aquí en esta historia que acabamos de leer? La hija de la esposa de Herodes odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ella estaba sosteniendo una relación con Herodes y era una relación que era una aberración. Juan el Bautista se paraba afuera del castillo y empezaba a gritar que él estaba en adulterio porque esa mujer era la esposa de su hermano y él no la podía haber tomado como mujer. Juan el Bautista no le importaba y gritaba a los cuatro vientos el pecado que este hombre estaba cometiendo. Por eso Juan el Bautista lo encierran en una prisión. Y es en la prisión donde Juan el Bautista se empieza a escuchar de la fama de Jesús, que la fama de Jesús estaba creciendo y que Jesús estaba volviendo famoso entre las multitudes porque estaba orando por los enfermos, estaba sanando a los enfermos, estaba liberando a las personas y las multitudes hablaban de lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Digo, lo que Jesús estaba haciendo. Juan el Bautista encerrado en la cárcel, ya sabiendo Juan el Bautista quién era Jesús, porque en pasajes anteriores Juan el Bautista bautiza a Jesús y le dice, yo no puedo bautizarte porque yo no soy digno de atar tus ataduras. Yo sé quién tú eres. Él lo reconoce como el Hijo de Dios. Desciende la paloma y todo lo que nosotros sabemos de cómo Dios confirma a Jesús delante de todos. Juan el Bautista, él mismo lo confirmó a Jesús. Sin embargo, estando en prisión, Juan el Bautista, y tú sabes que cuando nosotros estamos en prisión, muchas veces nuestro corazón pierde el rumbo. Y en ese momento Juan el Bautista dice que escuchó de lo que Jesús estaba haciendo y mandó a preguntar con sus discípulos a Jesús. Pregúntenle si es Él el que nos va a salvar, si es Él el Hijo de Dios o hemos de esperar a otro. ¿Se dan cuenta esta pregunta que Juan el Bautista le hace a sus discípulos que le vayan y le hagan a Jesús?
cuando él mismo sabía quién era Jesús. Él mismo fue el que le dijo al pueblo, él es el Hijo de Dios y yo no soy digno de atar sus ataduras. ¿Por qué Juan el Bautista en la prisión, en la cárcel, se olvidó de lo que él había dicho? Porque muchas veces cuando estamos en un lugar de cárcel, de prisión espiritual, la ofensa quiere llegar a nuestra vida. La ofensa llegó a la vida de Juan el Bautista. Se ofendió con Jesús. ¿Quién era Juan el Bautista y Jesús en ese tiempo? Aparte de que Jesús y Juan eran primos, porque se acuerdan que la madre de Juan y María eran primas hermanas, eran primas. Y María va a ver a la mamá de Juan el Bautista cuando estaba embarazada, y la madre de Juan el Bautista también estaba embarazada de Juan. Y Juan el Bautista saltó en el vientre de la madre cuando vio a Jesús. Juan el Bautista y Jesús eran familia, eran primos, se conocían desde el vientre de su mamá. Ellos se conocían desde niños, crecieron juntos. Juan el Bautista en ese tiempo era un profeta, era el profeta, yo creo que el pueblo había reconocido por su valentía. Ese hombre era raro, psicodélico, dicen que se vestía con piel de camello y comía como las personas que comían con pacto nazareno, ¿no? Que no pasaba navaja por su cabeza, y muchas cosas. Él cumplía todo lo que la Biblia decía. Él era de esos rajatabla, profeta rajatabla. Y lo que Jesús hizo en ese momento donde Jesús llega y se bautiza a través de Juan el Bautista es decirle a todo el mundo, yo me someto a este hombre. Literal, Jesús estaba sometiendo a la autoridad de Juan el Bautista cuando fue bautizado por él. Jesús estaba diciéndole a todo el mundo, yo estoy bajo una autoridad, bajo una doctrina, y creo en la doctrina que está predicando Juan el Bautista. Entonces, ¿quién era Juan el Bautista para Jesús? Era uno de los familiares más cercanos de los que la Biblia habla de Jesús. Que la Biblia habla que tenían contacto con él desde que estaba en el vientre de su madre. Que desde el vientre de su madre el Espíritu Santo los unió y los ligó. Ellos tenían una ligadura especial, única, desde el vientre de su madre, los dos. Entonces, y aparte de todo, era el profeta en el cual Jesús había decidido meterse bajo la autoridad de él y gritarle al mundo que iba a estar bajo una autoridad y que era Juan el Bautista. Cuando a Jesús, ahora sí regresamos al mismo versículo, si me lo pueden poner, dice la Biblia, en sí, lo que sigue, que cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista, se la dan a los discípulos, se lo dan, lo entierran. Lo que hacen los discípulos es irle a decir a Jesús lo que había pasado. ¿Tú te imaginas esa noticia para Jesús? No es lo mismo que una persona que tú amas se muera porque tenía tiempo enferma o llevaba tiempo enfermo y tú sabes que esa persona tarde o temprano va a partir con el Señor. Y hasta en algún punto sientes descanso cuando esa persona parte porque dices, estaba sufriendo mucho y te duele en el alma porque amas a la persona, pero en cierta manera tu corazón, tu mente se había preparado. Pero cuando alguien que tú amas, que es importante para ti, muere de una forma terrible, como lo que sucedió con Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona joven, un hombre que le servía a Dios, un hombre de todos los que estaban ahí, era un hombre sin mancha, intachable, era el único que se podía parar y decirle al rey, tú estás en pecado, porque él sabía que tenía autoridad, porque él en su vida se estaba guardando. No había un hombre con mayor autoridad, obviamente Jesús, pero después de Jesús, para poder decirle al rey de Israel, tú estás en pecado y si no te arrepientes, viene juicio para tu casa. Eso es lo que separaba a Juan el Bautista a decir, porque ese hombre era intachable. O sea, ¿usted sabe que Jesús mismo le haya dicho al mundo, me someto bajo este hombre? Porque Jesús conocía la autoridad. Jesús sabía que no había autoridad
no había autoridad si no estás bajo autoridad. Juan el Bautista era alguien especial, sumamente especial para Jesús, y no murió por una enfermedad. No murió por los años, no murió porque estaba sufriendo ya por una enfermedad terminal que lo estaba matando. Murió por un capricho de una mujer, de dos mujeres que lo odiaban a causa de su pecado de esas mujeres. Esas mujeres estaban cometiendo pecado, estaban en adulterio, estaban en fornicación y odiaban a un hombre que se paraba a decirle su verdad. Y por eso muere. Y de repente está Jesús orando por los enfermos, caminando en su propósito, caminando en lo que Dios lo llamó a hacer, y recibe esta noticia trágica. Tu amigo, tu primo, ese familiar al que tanto amaste, lo mataron. Y lo mataron de una forma trágica, y lo mataron burlándose de él de la peor forma. Y fue de la manera más trágica y más vergonzosa en la que pudo haber muerto. Tu primo lo enterramos y murió. Y Jesús recibe esa noticia. Y no sé si me puedes volver a poner, dice, después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, ¿cuántos de ustedes o de nosotros hemos recibido noticias difíciles en nuestra vida? Y sabes que la mayoría de las noticias difíciles que recibimos son cuando más estábamos empezando a caminar en nuestro propósito. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ahora que estoy empezando a caminar en mi propósito? ¿Por qué ahora que me estoy metiendo más con Dios? ¿Por qué ahora que estoy conociendo más de la palabra vino esta noticia tan difícil? Y eso mismo pasó con Jesús. Ustedes saben, Jesús era hombre igual que nosotros, con sentimientos y emociones. Él pasó por cada una de las cosas que nosotros vivimos, y dice la Biblia que fue tentado en todo. ¿Y qué pasó? Jesús recibió en el momento donde más estaba él involucrado en su propósito, porque acababa de ser su bautizo. Él acababa de empezar en su ministerio, en su propósito, empezaba a tener fama de que sanaba a los enfermos, empezó a caminar en la obra de Dios. Recibe la peor noticia de su vida. No solo que pierde a su amigo, pierde a su familiar querido desde el vientre de su madre, y pierde a su mentor, a su líder espiritual. Juan el Bautista era muchas cosas para la vida de Jesús en el mismo hombre, y lo perdió en el mismo momento. Perdió a su amigo, perdió a su primo de sangre, perdió a su líder espiritual, y llega con la noticia trágica, ese tipo de noticias que te paralizan, ese tipo de noticias que hacen que se te enfríe la piel, que se te enfríe y que sientes que casi se te para el corazón y que contienes la respiración y no sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes qué hablar, no sabes qué contestar, no sabes si alguien te pregunta qué decir, porque no entiendes por qué esa noticia llegó a tu vida en ese momento en donde tú más metido estabas con Dios. Por eso Jesús, mira lo que dice, cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Sabes que esta es la mayor tentación que nosotros tenemos? Yo me recuerdo en Pink Kingdom, por muchos meses habíamos estado preparando esto, ayunamos, oramos, creímos, y de repente 5 días antes del evento, ese evento que sabíamos que iba a llevar vida a las familias, ese evento que sabíamos que iba a traer paz a hogares, porque nos hablaban, pastora, nos estamos divorciando, pastora, mi esposo me pegó, y tantas cosas que sucedieron en pandemia tan difíciles. Nosotros dijimos, ¿cómo le hacemos para ayudar a la gente? Hicimos Pink Kingdom y oramos y ayunamos, y 5 días antes de que Pink Kingdom sucediera, mi padre parte con el Señor de una manera
terrible. Te preguntas, como ser humano, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó en este momento de mi vida donde yo siento que estaba más involucrada con el Señor que nunca? Había orado más que nunca, había ayunado más que nunca. De verdad, mi enfoque estaba en ayudar a las personas. ¿Y qué sucede cuando recibes una noticia así? Ese tipo de noticias que te desgarran el alma y que te hacen querer parar. Y que te hacen decir, mejor me detengo. No sé qué decir, cómo voy a poder hablar, cómo voy a predicarle a miles de mujeres de quitarse el luto si acabo de recibir la peor noticia de mi vida. Eso mismo pasó Jesús. Él tuvo la tentación de parar. Él tuvo la tentación de dejarlo todo. Él recibió una noticia desgarradora. Él recibió una noticia en el mejor momento donde él más le servía al Señor. Esas noticias que te paralizan. Esas noticias que te hacen preguntarte, ¿dónde está Dios? Porque un hombre que le estaba sirviendo de la forma en que le estaba sirviendo, pasó por ese dolor y por ese sufrimiento y por esa vergüenza. Jesús en ese momento no podía darles una respuesta a los discípulos de Juan el Bautista, que tal vez le venían y le preguntaban, ¿por qué lo mataron? Él sabía la respuesta. A Dios nunca se le va una. Hay un propósito para todo, pero no estaban listos para recibir esa respuesta. Por eso Jesús cayó y mejor se fue a un lugar solitario. ¿Y qué te quiero decir con esto? Todos en algún punto de nuestra vida vamos a ser tentados en dejarlo todo. Jesús fue tentado en dejarlo todo. La Biblia dice, pastora, ¿cómo va a decir eso? La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. La tentación vino a su corazón porque la tristeza fue mucha. El familiar que él amaba, su líder espiritual, un hombre que le servía con todo su corazón a Dios. Y Jesús fue tentado a parar. Y a lo mejor no a parar para siempre, pero sí a parar la velocidad con la que él estaba avanzando hasta ese momento en su vida. Porque él decidió agarrar una barca e irse a un lugar solitario. Pero ¿qué sucedió? Dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Yo conozco a tantas personas que han decidido darse un tiempo en su vida, en el ministerio, pasan una circunstancia difícil y dicen, voy a darme un tiempo con el Señor. ¿Y sabes qué termina pasando? Se terminan perdiendo, su familia se terminan perdiendo, terminan en un peor estado, 7 veces peor que en el momento en el que Jesús llegó a su vida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque en el llamado y en el propósito no hay pausas. Y Jesús, aunque tomó esa barca y fue tentado en parar y detenerse, cuando llegó del otro lado de la orilla y había una multitud esperándolo, él sabía que su propósito no podía tener pausa. Pero vemos muchas personas que cuando recibimos esa noticia, la tentación que va a venir a nuestra vida es ponerle pausa al propósito que Dios te dio. Y quiero decirte de parte de Dios hoy, hay una multitud esperándote. Del otro lado de la orilla, hay un propósito esperando por ti. No puedes ponerle pausa a ese propósito. No importa qué tan trágica sea la noticia que recibiste. No importa qué tan dolorosa sea la circunstancia que te tocó vivir. No puedes decir, pongo pausa al propósito que Dios me dio. Porque ¿sabes algo? Hay una multitud esperando porque tú te levantes. Hay una multitud esperando por un propósito que Dios puso en esta tierra, que te dio a ti y que nadie más en el mundo está para hacerlo, solamente tú. Jesús, cuando vio esa multitud, sabía que nadie más tenía el propósito que él tenía y que nadie más podía hacer lo que él estaba llamado a hacer.
Sabía dentro de él que esa multitud lo estaba esperando a él, que el propósito lo estaba esperando a él. Y supo que no podía ponerle pausa. ¿Sabes? También lo que sucedió ahí es que Jesús nunca le mostró a su enemigo que lo iba a detener. Te voy a dar la estrategia de guerra más poderosa contra el enemigo. Nunca le muestres a tu enemigo que te va a parar, porque si tu enemigo se da cuenta que te detiene, nunca te va a dejar de atacar por ese lugar. Jesús sabía que si el enemigo lo veía, que te dolió que te matara un familiar, eso te detuvo. Te voy a contar una historia. Cuando yo estaba en el mundo, tuve un novio loco, de verdad que loco. Me enteré de que él estaba haciendo cosas malas y me dio miedo cuando yo me enteré que esa persona estaba haciendo cosas malas y terminé con él. Y cuando él lo terminé, me sacó una pistola y me la puso en la cabeza y me dijo que si terminaba con él me iba a matar. Fueron cuestiones de segundos donde yo dije, si yo le permito a este hombre que me amenace con una pistola, me va a amenazar el resto de mi vida con esta pistola. Y hasta aquí llegué. Y lo primero que se me vino a la mente fue mi familia. Dije, me va a querer amenazar con mi familia. ¿Y sabes qué? Sucedió en mí. Agarré valor, no sé cómo, porque dije, prefiero que me mate a mí. Porque si me mata a mí, aquí se acabó la rabia. Y ya mi familia no la va a tocar. Y me acuerdo que le agarré la pistola así y le dije, pues si me vas a matar, me matas ahorita. Ahorita mismo me matas, porque si no me matas, yo te voy a matar a ti. Esa me la agarré de mi papá. Y él no se esperaba, él esperaba que yo temblara y le dijera, no me mates, no me mates. Pero no agarré la pose de víctima, agarré una pose me dio tanto coraje, porque dije, si no lo paro, él se va a ir y va a amenazarme con mi familia. Y agarré y le dije, pues me matas ahorita. Pero nunca, le dije, eso sí, nunca voy a regresar contigo, jamás en la vida y ahorita menos. ¿Y sabes qué? Agarró y se puso a llorar, soltó la pistola y me dijo, no, ¿cómo crees? Yo no te iba a hacer daño, dame la pistola. Casi que me quito la chancla y lo agarro a chanclazos. O sea, lo peor fue que me llevé la pistola a mi casa. Y lo bajé, bájate del carro. Y luego fue a mi casa a buscar la pistola que yo me había llevado. Y le dije, vuelves a usar una pistola así, te meto a la cárcel. O sea, de verdad estaba yo loca de remate, buscando que él hubiera hecho algo con esa pistola y yo todas mis huellas con la pistola. No, Dios me libró de muchas. ¿Ahora entienden por qué yo estoy agradecida con el Señor? Mi mamá se está enterando, yo creo que en este momento. Pero ¿qué te quiero decir con esta historia? Si tú le muestras a tu enemigo qué te va a paralizar, hasta ahí llegaste. Te vas a volver un esclavo del enemigo, porque él ya sabe cuál es tu punto débil. El enemigo siempre va a querer venir a amedrentarnos. El enemigo siempre va a hacer todo lo posible. Él no pudo impedir que conocieras a Jesús, pero sí puede impedir que camines en tu propósito. Él siempre va a venir con algo para querer detenerte en tu propósito. Por eso, tú no puedes mostrar la debilidad que te detiene, porque si tú le demuestras que te detiene, nunca va a quitar el dedo del renglón. Si Jesús le mostraba que lo detenía era que un ser querido muriera o que lo mataran, que se agarrara María y que se agarraran sus hermanos y que se agarraran sus discípulos, porque eso es lo que iba a usar el enemigo, para que el enemigo constantemente lo tuviera en un ciclo que nunca iba a salir, en un ciclo de dolor, en un ciclo de vete a las barcas solitarios. Eso te duele que te corran del trabajo, entonces eso es lo que voy a hacer, eso es lo que te para de servirle al Señor. ¿Qué es lo que te detiene para que le sirvas al Señor? Una enfermedad. Cuando te enfermas no le sirves al Señor, ya lo vi.
mándale las enfermedades. Y ahí es donde veo a las personas tratando, es que yo le quiero servir al Señor, pastora, pero es que yo no sé por qué cada vez que le quiero servir viene esta enfermedad. Yo sí sé, el enemigo ya vio qué es lo que te detiene y nunca va a quitar el dedo del renglón. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí. ¿Qué le has mostrado? ¿Qué debilidad le has mostrado a tu enemigo? Pastora, somos de carne y hueso. Sí, Jesús sintió dolor, sintió la tentación de pararse, de irse a una barca, de apartarse solitario. Pero cuando vio la multitud que estaba llamándolo, supo que había un propósito más grande que el dolor. Hay algo más grande que tú tienes que hacer. Hay un propósito más grande que tú tienes que hacer. Y las llamadas dolorosas no te pueden detener. ¿Por qué? Porque si no, no van a parar esas llamadas de llamar y de llamar y de llamar y de llamar. Si yo le muestro a mi enemigo que mis hijos me detienen, siempre el ataque va a ser contra mis hijos. Si yo le muestro al enemigo que mi salud me detiene, siempre el ataque va a ser contra mi salud. Siempre los ciclos se van a repetir porque el enemigo ya sabe que te detiene. Yo no sé cuál sea el ciclo que el enemigo vio en ti, pero hoy es el día, es el tiempo, es la temporada. Yo no sé si le estoy hablando a alguien. Yo no sé si le estoy hablando a alguien, pero te estoy hablando a tu propósito. Quiero meter las manos espiritualmente y hablarte. No te puedes quedar en tu dolor. No te puedes quedar en tu circunstancia. No te puedes quedar en esa noticia terrible. No te puedes quedar ahí. Es fácil quedarse en el dolor. Es fácil, es muy fácil quedarte y sumergirte en la depresión, quedarte y sumergirte en la tristeza, quedarte y sumergirte solitario en el sufrimiento. Es muy fácil. Pero quiero decirte, en este portal es más fácil levantarte. Es más fácil acudir a ese propósito que está puesto por Dios en tu vida. Es más fácil creerle a Dios y decir, no me vas a parar. Agárrale la pistola que te está poniendo y toma la autoridad como hijo de Dios. ¿Qué pasó en el corazón de Jesús? Porque lo que pasa en tu corazón, en los momentos donde viene esa tristeza y ese dolor y esa noticia, es importante. Lo que sale de ti, de tu corazón. Mira lo que salió. ¿Puedes volverme a poner ese versículo? Dice, las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó triste, deprimido, desolado como hombre, como ser humano. Y vio tanta gente. No dijo, ¿a qué viene esta gente? Es toda esta gente que no entiende por lo que estoy pasando, que no entiende este dolor, que no me pueden esperar tantito. Era ser humano. Dice, y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Qué sale de tu corazón? Es lo más importante porque es lo que Dios está viendo. Lo que sale de tu corazón es lo que vas a decidir si sales de esa condición, si rompes el ciclo de tu vida o te quedas en esa barca dando vueltas para siempre. Podemos quedarnos en una barca para siempre. No tengo dinero, por eso no le puedo servir a Dios. No tengo tiempo por el trabajo, por eso no puedo cumplir mi propósito. No mis hijos. ¿Y sabes qué? Nunca se va a salir de ese ciclo. Y esa barca va a continuar dando vueltas alrededor de ese mar. Y nunca vamos a embarcar en una orilla. Eso me recuerda otra historia. ¿Te acuerdas que te dije que eran dos? Que fue en la misma temporada, pero en diferentes tiempos. El pueblo de Israel en Pascua. Dice la Biblia que vinieron las pestes. Ese pueblo no conocía a Dios. Ese pueblo llevaba 400 años esclavo.
Ese pueblo no sabían que Dios existía y de repente llega Moisés y les dice: vengo de parte del Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y vengo a libertarlos. Y lo que sucede es que los egipcios ahora los esclavizan más de lo que los tenían esclavizado. Los empiezan a golpear todavía más y les empiezan a poner más horas de trabajo. Y yo me imagino al pueblo de Israel diciendo: este Dios que nunca nos peló por 400 años, de repente nos voltea a ver, y ahora que nos está volteando a ver, nos va peor que antes. Mejor que no nos vea este Dios. Estaban más esclavizados que nunca, tenían más trabajo que nunca a causa de un Dios que los quería liberar. Luego viene una fiesta que Dios les manda hacer, porque Dios les mandó a hacer una fiesta, a celebrar una fiesta, donde todos comieron, donde todos bailaron. Y en la madrugada después de esa fiesta ocurrió algo trágico y terrible. Miles de personas murieron después de esa fiesta, porque un espíritu de muerte se soltó en el mundo. Y los hijos de los primogénitos del pueblo de Egipto murieron en esa madrugada. ¿Tú sabes cómo el pueblo de Egipto aborreció a Israel, echándole la culpa que por culpa de ellos se murieron sus hijos? Ellos, después de todo ese odio, después de todo eso que vivieron, logran salir de Egipto y logran comenzar a caminar en el propósito de Dios. Y ahí es donde quiero leerte este versículo. Dice, Éxodo capítulo 14, versículo 13. Empiezan a caminar en el desierto, y cuando empiezan a caminar en su propósito, alguien llega y les da una noticia. ¿Y sabes cuál fue esa noticia? Que el pueblo de Egipto se había arrepentido de haberlo. No le muevas al micro, hijito. Que el pueblo de Israel, de Egipto, se había arrepentido de haberlos dejado salir de Egipto, y ahora los venían persiguiendo a caballo para matarlos a todos en el desierto. ¿Tú sabes lo que es? Por primera vez empezando a caminar en el propósito de Dios. Por primera vez conociendo lo que Dios quiere para ti, viendo el desierto por primera vez. Dios les estaba dando la dirección específica hacia dónde iban a caminar. Y la noticia que reciben es que sus enemigos venían atrás de ellos para matarlos. Y dice, Moisés les dijo, no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Esa es una tentación que tenemos como cristianos. ¿Cuál, pastora? Quedarnos quietos y pensar que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Sí, claro. Pero mira lo que le respondió el Señor. El Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo que por qué clamo a ti? ¿Qué no la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé? ¿Cómo? ¿A quién voy a clamar entonces? Dice, ¿por qué clamas a mí? Dice, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Te acuerdas que te dije la tentación número 1 cuando viene una noticia terrible? ¿Cuál es? Detenerte. Por eso Moisés dijo, párense, deténganse. Yo no sé qué es lo que te ha parado y qué noticia ha venido a querer pararte en tu propósito y en tu llamado. Pero Dios le responde, ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Pastora, ¿cómo rompo ciclos en mi vida? Ponte en marcha. ¿Cómo me pongo en marcha? ¿En qué te quiso parar el enemigo? Porque donde el enemigo te quiso parar está el propósito de Dios. Me quiso parar en mi divorcio, pastora. Cuando vino esto a mi vida, cuando vino este conflicto en mi matrimonio, por eso yo dejé de servirle al Señor. ¿Qué te quiero decir? Rompe ciclos. ¿Y cómo los rompo? Ponte en marcha. Comienza a hacer lo que el enemigo sabía que estabas haciendo y que el enemigo te dijo, párate, detente, ya no camines más. Hay alguien que te está persiguiendo
persiguiendo, te están siguiendo los talones, te van a matar. El enemigo viene a quererte hablar y a decirte, párate, detente. Pero Dios dice, ¿por qué clamas a mí? La solución la tienes tú para salir de ese ciclo. Porque hay muchas personas, ¿cómo oro para salir del ciclo? Deja de orar para salir del ciclo y ponte en marcha. No, le estoy hablando. Mejor me vengo el sábado, los del sábado van a responder. No. Dile al que está a tu lado, ponte en marcha. ¿Dónde el diablo te quiso parar? ¿Dónde el enemigo te dijo hasta aquí llegaste, ya no puedes seguir sirviendo? Tu propósito no puede seguir hasta aquí porque hay alguien que te está persiguiendo, porque algo te va a pasar, porque algo malo va a venir a tu vida, se vas a divorciar. La tentación es quédate parado. Dios te va a defender. Y Dios dice, ¿por qué clamas a mí? Deja de estar pidiéndome que yo te rompa ciclos en tu vida, que yo te saque de enfermedad, tras problema en tu matrimonio, tras circunstancia económica, circunstancia económica. Deja de pedirme eso y ponte en marcha. La solución está en tus pies. Voltea a ver tus pies. Dice, qué bienaventurados son los pies de los que anuncian la paz. Mira lo que dice. Ponte en marcha y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer. Fíjate lo que le dice el Señor, y yo quiero que con esto entendamos cómo actúa el Señor. Porque Dios, si esto lo entendemos, cambia nuestra vida y nuestra forma de ver las circunstancias en la vida. Porque creemos que conocer a Jesús es conocer una vida sin problemas, sin circunstancias difíciles y sin ataques. Y no, conocer a Jesús y conocer a Dios es ponerte en marcha en medio de las estrategias del enemigo. Es más, la Biblia dice, es más, me puedes poner antes y luego me pones el de someteos a la palabra de Dios. Dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. El consejo de Jesús no fue, no te preocupes, todo va a ser color de rosa. El consejo de Jesús es, sométete a la palabra de Dios y resiste al diablo. ¿Qué significa la palabra resistir? Quiero leerte lo que significa la palabra resistir. Dice, yo no sé si la tienes por ahí, la palabra resistir significa recibir algo que ejerce presión sobre ti sin moverte ni sufrir daño o alteración alguna. Jesús da el consejo, resiste. Yo no sé cuántos han visto personas que resisten demasiado y vienen cargando y siguen caminando y siguen caminando. Ese es el consejo que dio Jesús. Jesús nunca te dice, el diablo no va a venir y no te va a atacar y vas a vivir la. Es el cristianismo. Ven al Señor porque todos tus problemas se van a resolver. No. Ven a Jesús porque todos hemos pecado. Y si no nos arrepentimos, lo que nos espera es la muerte eterna. Es la verdad. No es ven al Señor porque todo se va a solucionar. No. Si tú te mueres sin tener a Jesús en tu corazón, se acabó eternamente el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso venimos a Jesús, no porque solucione nuestros problemas. Vengo a Jesús por eso. Él es mi Salvador, primeramente, antes de que mi sanador y mi proveedor. Es mi sanador y es mi proveedor, pero primero es mi Salvador. Si no me sana y no me provee, ese es problema de Él, pero por lo menos mi Salvador lo es. Su decisión tendrá si me sana o no, si me libera o no, pero yo le creo, Él es mi Salvador. Por eso vengo a Jesús. Jesús nunca te dice, el cristianismo es la vida color de rosa. Él te dice, te voy a dar el consejo de tu vida. Sométete a la palabra de Dios. Porque hay gente que dice, resiste al diablo, pero están en pecado. Te vas a quebrar en el primer golpe que el enemigo te dé.
Cuando nos sometemos a la palabra de Dios, esa palabra nos fortalece. Cuando someteos es congregarse. Hay gente que viene el problema y se quiebran. ¿Por qué? Nunca vinieron a escuchar la palabra que los fortaleció y los hizo fuerte para que cuando viniera el piñazo estuvieran fuertes para resistir. Las circunstancias van a venir y van a golpear. No es ven para que no te golpeen, no, ven para que cuando venga y te golpeen resistas. No es color de rosa. ¿Sabes cuántos piñazos nos han dado desde que conozco a Jesús? Cada vez que viene una palabra, me fortalece, que me someto a su palabra. Señor, creo y confío en tu palabra. Y esos piñazos me vuelven más fuerte, no me desmoronan y me desbaratan. Eso es resistir al diablo. Jesús dijo, sométete a la palabra de Dios y resistir al diablo. Y él, esa sí es su promesa, huirá de vosotros. ¿Dónde me quisiste atacar, diablo? ¿Me quisiste dejar estéril? Pues ahorita voy a orar por toda la mujerada que no puede tener bebés. Y en la cara te voy a restregar todos los niños que van a nacer a causa de una mujer que quisiste parar para que no le siguiera sirviendo a Dios en su propósito. Eso es resistir al diablo. No es que los piñazos no te van a venir, iglesia. Te van a venir y te van a golpear. Pero ¿qué tan sometida estás a la palabra de Dios? ¿Qué tan parada estoy en la palabra de Dios? Tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi Señor, el que me sostiene, el que guías mis pasos. Mis enemigos van a caer a mi diestra y van a caer a mi siniestra. Eres el que levanta bandera por mí. Y mira lo que sigue diciendo. Ahora sí ponme el versículo de Éxodo. Mira lo que sigue diciendo. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios. A ver, ¿qué clase de Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios? ¿No podría ser mejor? Yo voy a hacer de carne para que te dejen de molestar tus enemigos. No, Dios le dice, yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que te persigan. Diría el pastor Cash, ¡yuhu! Para que te persigan. ¿Y qué más dice? Porque voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Nunca dice, no te preocupes, yo voy a hacer que nadie te ataque, yo voy a hacer que todos te amen, que todo sea color de rosa, los voy a hacer que su corazón lata de nuevo. No, los voy a hacer que te odien y te odien más. Voy a hacer que te quieran correr del trabajo, voy a hacer que te hagan la vida imposible. Señor, sí, porque yo me voy a llevar la gloria. Voy a aderezar mesa en medio de tus angustiadores. Cuando crean que ya te comieron, tú vas a ser el que te los comas. Tienes que conocer a tu Dios, porque si no, cuando vienen los piñazos, dicen, ¿dónde está Dios? Mira, me dan ganas de agarrar la cachetada. La vida pasa, los piñazos vienen, tengamos a Jesús o no. No es que no vengan los piñazos. El problema es que cuando no tienes la fortaleza te desbaratan y te destruyen. Jesús nos dijo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. La manera bonita de decir, de batalla en batalla, de guerra en guerra, de lucha en lucha. No hay gloria y no hay victoria si no hay guerra, si no hay batallas, si no hay peleas, si no hay luchas. No pienses que todo va a ser hermoso, no pienses que todo va a ser bonito. Es más, cuando llegues a tu casa y tu esposo esté peor que nunca,
Cuando llegues a tu casa y tus hijos estén peor que nunca. Cuando llegues al trabajo y las cosas estén peor que nunca, acuérdate de esta palabra. Dios no está en el trabajo de quitar los mares. Es más, los pudo haber llevado por otro camino, pero no dijo cuál es el más difícil. ¿Cuál tiene el mar más profundo? Conoce al Dios al que le servimos. Dios siempre te va a llevar a algún punto en tu vida donde hay imposibles. Porque solo los imposibles los tienes que atravesar con la fe. Dios no te va a llevar por el lado hermoso, la llanura, la planicie. No, Dios va a decir, a ver, ¿cuál es el más pedregoso? ¿Cuál es de donde hay más víboras? ¿Dónde hay más alacranes? Ponzoñosos. ¿Dónde? A ver, ¿cuál es el mar más profundo que existe? Ok, a este punto los voy a llevar para que no les quede más que voltearme a ver a mí. Si no, van a terminar diciendo que pasaron el desierto ellos solitos. Esa es nuestra tentación. ¿Por qué crees que siempre, es más, dile al de tu lado, siempre se van a aparecer mares en tu vida? Y los mares simbolizan lo imposible, lo que tú no puedes hacer. ¿Cómo rayos pasas un pueblo por en medio del mar? Y Dios le dice, Moisés, te voy a dar la receta secreta de cómo pasas la imposibilidad, lo imposible. ¿Y sabes cómo es? Lo tienes en tu mano. Ya Dios te dio a ti lo que tú necesitas para atravesar ese imposible. ¿Cómo, pastora? Sí, ya dentro de ti está lo que tú necesitas para atravesar ese mar. Por eso Moisés, Dios no le dijo a Moisés, ve y agarra algo y no. Moisés, abre los ojos, que para que puedas atravesar eso imposible ya lo tienes en tu mano. Pastora, ¿cómo pago esa deuda? No tengo dinero. A lo mejor tienes harina y huevos. Cocínalos, hazte un pastel y lo vendes. Y luego multiplicas eso y lo multiplicas y lo multiplicas y lo multiplicas. Ya lo tienes en tu mano. Pastora, no tengo nada. ¿Qué voy a hacer con mi esposo? Sí, lo tienes. Está dentro de ti. Ámalo, perdónalo, bendícelo. Eso es equivalente a estira la vara. ¿Qué es una vara delante de un mar? ¿Qué es el perdón delante de este hombre malvado y perverso? Dile al que está a tu lado, extiende tu vara. Si hay un imposible en tu vida, lo va a ver. Porque Dios se encarga de llevarte por el camino más difícil y ponerte mares delante de ti. Las va a ver. La receta secreta para abrir los mares, porque Dios no está en el papel de quitar los mares. Dios está en el papel de buscar el lugar más difícil y ponerte ahí. Cuando lo voltees a ver, Dios te va a decir, estira la vara. Eso quiere decir, saca lo que hay dentro de ti porque ya está, el milagro está dentro de ti. Hay algo que se tiene que desatar, hay fe que tiene que salir de ti y que se tiene que extender delante de eso imposible para que puedas caminar en medio de lo imposible. Mira lo que dice, ya el siguiente versículo del mar. Oh, ya no hay. Bueno, volvemos a regresar a la siguiente historia. ¿Están listos? Vuélveme a poner otra vez la historia de Jesús en el otro versículo. Dile al que está a tu lado, ¿llegaste a tu límite? ¿Llegaste a tu límite? ¿Por qué les estoy hablando de las dos historias a la par? Porque las dos historias ocurrieron en Pascua. Y las dos historias tienen que ver con lo imposible. Pastora, ¿por qué la de Jesús tiene que ver con lo imposible? Porque después de que Jesús se baja de la barca, siente compasión por las personas y empieza a sanar enfermos, es cuando los enfermos se quedan con él hasta tarde y le dicen los discípulos, lo que ustedes ya conocen, despídelos, ya es tarde, que vayan a comer. Y Jesús les dice la frase célebre, aliméntenlos.
¿Y qué le dicen a Jesús? No hay más que ¿qué? Vamos a leerlos, dice, al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde, despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Te acuerdas que te dije que ya lo tienes? Lo que pasa es que, aunque lo tenemos, creemos que no es suficiente. ¿Qué es una vara delante de un mar? ¿Y qué son 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud? 5,000 dice, pero la realidad es que eran 5,000 varones. Y los judíos eran como los mexicanos, los de antes, así como mi mamá, que somos 6. Tenían chiquitos así, millones de cabezas. Pero suponiendo que eran israelíes decentes y que hubieran tenido una familia de 2 o de 3, estamos hablando de que más su esposa y 2 o 3 hijos son como 25,000 o 35,000 personas. Porque los únicos que se contaban eran los hombres, las cabezas de varones. Y dice, ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué dice? Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Siguiente versículo. Y mandó a la gente a que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Estás hablando de que comieron entre 25,000 y 35,000 personas. ¿Qué son unos cuantos panes y 2 peces delante de una multitud? ¿Qué es una vara? ¿Sabes cuál es el problema? No es que Dios no nos haya dado lo que necesitamos, es que nosotros lo creemos insuficiente. Pastora, ¿cómo rompo ciclos en mi vida? ¿Cómo entro ahora al ciclo de Dios? ¿Se acuerdan que les dije? Tenemos que entrar al ciclo de Dios al principio, cuando empecé esta prédica. Porque si no nos regimos bajo el ciclo del mundo. Hay ciclos en la tierra que claman, que se vuelven a repetir. Donde se derramó sangre, se vuelve a querer que se derrame sangre. Ciclos. ¿Cómo me saco de esos ciclos? Me salgo de esos ciclos y entro al ciclo de Dios. Número 1, arrepintiéndome. Número 2, creyendo con todo mi corazón y confiando en Dios. Número 3, siendo agradecido con Dios. ¿Qué ya Dios te dio? ¿Qué Dios te dio? ¿Qué tienes ahorita? No te quiero preguntar qué perdiste. Todos hemos perdido mucho. Todos tenemos una historia que contar de algo que perdimos. Pero ¿qué tienes hoy? Porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Seguro hay muchas cosas que sí tienes hoy. Hemos perdido mucho. Jesús perdió. Pero ¿qué tienes hoy que agradecerle a Dios? Para empezar, que tienes vida. Que hoy abriste los ojos, que tienes vida. Hay mucho más que agradecerle a Dios. Cuando empezamos a agradecer. Siguiente, cuando empezamos a creer en lo que Dios ya nos dio. El problema no es que Dios no te haya dado lo que tú necesitas para vencer, es imposible. Es que no creemos que sea suficiente. No me creo suficiente. ¿Sabes cuánto tiempo me negué a predicar? Porque no me creía suficiente. Y no es que me crea la mejor. Yo digo, Señor, en tus manos me pongo. Esta es mi vara en medio de un mar. Son mis 5 panes y mis 2 peces en medio del mar. Haz lo que tú quieras hacer. Te agradezco lo que me diste y haz lo que tú quieras hacer. Y de repente me veo predicando en un estadio de 16,000 personas en Brasil. Ni hablaban mi idioma. Y digo, Señor, si lo único que yo tengo son 5 panes y 2 peces, pero lo que yo tengo te lo doy. No me lo quedo,
escondiendo, diciendo que no me has dado nada. Porque a lo mejor solo me diste una vara, a lo mejor me diste 5 panes y 2 peces, pero por esto te voy a agradecer y voy a creer que lo que me diste es suficiente. Porque eso fue lo que les dijo. Ahora denle gracias a Dios y repártanlo. Pues bueno, yo me imagino a los discípulos cuando empezaron a repartir y la gente empezó a agarrar el primer pan. Ya quedan 4. Quedan 3, 2, 1. ¿Y cómo ocurrió que sobraron 12 canastas? ¿Cómo ocurrió que una muchacha con déficit de atención acabó en un estadio de 16,000 personas con jóvenes que no hablan ni mi idioma? No les entendía nada. ¿Cómo va a ocurrir que Dios te pueda usar en lo imposible, en tu propósito? Cuando voltees a ver tus 5 panes y tus 2 peces, cuando voltees a ver tu vara y luego voltees a ver el mar, pues no sé para qué va a servir esto, pero si Dios me dijo úsalo, extiéndelo, pues gracias Señor por la vara, gracias por los panes, vamos a repartirlo. No te quedes con lo que Dios te dio, no te paralices delante de la circunstancia difícil, ponte en marcha, confía en lo que Dios ya te dio. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí, pero en tus manos hay algo que Dios ya puso. Hay algo que Dios ya te dio. Disfrútenlo.